Hola, en esta ocasión vamos a revisar la determinación de la PTU. Bueno, vamos a considerar los datos. En este caso tenemos la utilidad de la empresa del ejercicio 2020, que es de 521,000. Recordemos que para determinar la PTU, bueno, pues consideramos, de acuerdo con la ley, el 10%, ¿verdad?, de la utilidad. Además, vamos a necesitar tomar en cuenta este dato que nos proporcionan en el ejercicio, que son una utilidad que no se repartió del ejercicio anterior, es decir, del 2019 de 7,000. Y datos importantes como conocer la función que tienen los trabajadores para saber si participan o no de la PTU y además si son trabajadores de confianza, de planta o de base o si son eventuales para determinar también los días que laboraron en el ejercicio correspondiente y bueno, qué salario diario tenían. Para la solución vamos a resolverlo a partir de dos tablas, una que nos ayuda a determinar los días y si participan o no, y la otra en la que distribuyamos de acuerdo con los dos factores que nos indica la ley. Bueno, nos vamos aquí primero a definir quiénes son los que participan o quiénes no. Como recordaremos, el gerente general no participa, ¿verdad? Trabajador de confianza, que aunque haya elaborado todo el año, pues de acuerdo con la ley, no participaría del reparto. Tampoco participarían aquellos trabajadores eventuales que no hayan laborado 60 días o más, ¿verdad? Si son menos de 60 días, es decir, si son menores de 60 días en este caso, ¿verdad? No participarían. Si ya alcanzan a laborar los 61 días, como pasó con este trabajador eventual, bueno, pues sí participa. Y en el caso de trabajadores que presten un servicio independiente, como es el contador, bueno, pues tampoco va a participar de la PTU. Bueno, una vez hecho esto, los demás, ¿verdad? Vamos a revisar cuántos días laboraron para determinar el total de días que nos ayude a conocer el primer factor. En este caso, el trabajador de confianza, gerente de ventas, dice que faltó dos días, entonces lo restamos a los 365. En el caso de los vendedores, en el primer vendedor, que es de planta, tuvo 3 inasistencias, se lo restamos a 365 y luego el siguiente de vendedor disfrutó de vacaciones. Recordemos que las vacaciones son días de trabajo que se tiene el derecho a descansar, por tanto, no se restan, ¿verdad? Serían los 365 días. El siguiente vendedor prestó sus servicios del 11 al 30 de septiembre, es trabajador eventual, pero laboró más de 60 días, por tanto, sí participa de la PTU, ¿verdad? Y dice aquí que el almacenista laboró todo el año, le consideramos los 365 días. Luego tenemos un trabajador de planta que laboró menos de 60 días, pero es de planta, por tanto, sí va a participar de la PTU. Sacamos el acumulado, serían 27 días de marzo más los 30 días de abril. Bueno, pues completa 57 días. Y luego el trabajador auxiliar administrativo de planta que tuvo una incapacidad por accidente de trabajo, bueno, por este concepto no se restan los días, ¿verdad? Los consideramos completos. Entonces serían 365 días. Bueno, entonces dijimos que esto nos va a ayudar a determinar el primer factor. Antes, miren, vamos a distribuir en las dos partes la PTU total, ¿verdad? Dijimos que el 10% de la utilidad queda en 52,100 más los 7,000 del 2019 que no se distribuyeron. Va a ser un total a distribuir de 59,100. El 50% será 29,550. Nos traemos a esta tabla la cantidad de trabajadores que participa con los días que hemos determinado y lo sumamos, nos da 1938. La primer parte de PTU la vamos a dividir, es decir, el 50% de PTU, los 29,550, los dividimos entre 1938, que es la suma de los días laborados de todos los trabajadores. Nos da un factor de 15.24, 768. Lo podemos aquí poner una siguiente columna en la que copiemos esa celda para tomar todos los dígitos. Y ahora lo que vamos a hacer para distribuir la primer parte de PTU es multiplicar los días que elaboró cada trabajador por este factor y así obtenemos el importe a distribuir a cada trabajador. Para el vendedor hacemos lo mismo, los días que elaboró el vendedor por el factor y así sucesivamente. El siguiente vendedor también, los días que elaboró por el mismo factor hasta llegar al total que nos debe coincidir con el 50% de la PTU.
Para la parte de los sueldos de vengados hay una limitante importante a considerar. Vamos a traernos el sueldo que gana cada trabajador, pero vamos a revisar que no se pasen del sueldo que tiene el trabajador de planta más alto, ¿verdad? Más el 20%, vamos determinando cuál es. Por ejemplo, aquí tenemos todos ellos que son de planta. Aquí el que tiene el sueldo mayor es el vendedor que gana 450. 450 por el 1.20, ¿cuánto nos da? Mira, vamos a revisar aquí. 450 por el 1.20 nos va a dar 540. Aquí el gerente de ventas tiene un sueldo mayor, se fijan, tiene 750. Por tanto, la limitante es que no debe pasar este tope, es decir, los 540. Por tanto, vamos a considerarle como sueldo hasta 540. ¿Quién es el que sigue en los que vamos a considerar en sueldo mayor? Pues el de precisamente el que consideramos como más alto de los de planta, que es el de 450. Entonces, ya los demás no se van a pasar, podemos considerar el sueldo tal y como lo tienen, ¿verdad? Entonces, su sueldo diario. Y lo que vamos a hacer enseguida es una multiplicación de los días que elaboraron por ese sueldo diario, ya el que hemos determinado. En este caso, ellos dos quedaron dentro de los tres, de hecho, que tienen el sueldo mayor, están cumpliendo con la limitante y ahí ya no va a haber problema. Bueno, pues vamos multiplicando así a cada trabajador, le determinamos sus días laborados por su sueldo diario y con eso obtenemos su salario de vengado para el ejercicio, ¿verdad? Así a cada uno le vamos haciendo su cálculo, de modo que podemos sacar un total de los salarios de vengados. Ya una vez que terminamos la multiplicación nos va a dar 749,120. Ahora el 50% de PTU lo vamos a dividir entre este total de salarios de vengados y nos va a dar un nuevo factor a partir de los salarios de vengados, que es de 0.039446. Así como hicimos con el primer factor, vamos a copiar esa celda para que nos tome todos los dígitos. Si se fijan, lo copiamos así completo y luego vamos a multiplicar el importe del salario de vengado total, ¿verdad? El total por el factor y con ello vamos a entonces a obtener la PTU que se va a distribuir por concepto de salario de vengado. Hacemos lo mismo con el siguiente trabajador, tomamos el total de su salario de vengado por el factor para determinar cuál es la PTU que le corresponde. Lo mismo con el siguiente trabajador, su salario de vengado por el factor de acuerdo con el salario de vengado y así con cada uno de ellos hasta que determinemos todos y podamos sacar la sumatoria que nos va a dar también el 50% de la PTU. Ahora, ¿cómo conocemos la PTU que va a recibir cada trabajador? Bueno, pues sumamos la PTU de acuerdo con los días laborados que determinamos, ¿verdad? Con su factor respectivo, más la PTU que hemos determinado también con el factor respectivo, dependiendo del salario de vengado. Ese será el total que va a recibir el gerente de ventas. Lo mismo con el siguiente trabajador, su PTU por días laborados, la PTU por salario de vengado y bueno, obtenemos la PTU que recibe en total y así con cada uno de ellos, de modo que la sumatoria nos dé la PTU que determinamos a distribuir, que es esta de 59,100. Bueno, entonces hasta aquí hemos terminado la explicación. Gracias.